En una isla congelada de Noruega, morir es casi ilegal, porque el suelo helado nunca deja desaparecer los cuerpos. El hielo conserva todo, incluso después de décadas. Aquí, la muerte desafía a la naturaleza. Bienvenidos a Svalbard, uno de los lugares habitados más al norte del planeta. Un mundo donde la oscuridad dura meses y donde los osos polares superan a los humanos. Noruega es uno de los países más ricos del mundo, pero aquí los millonarios viven en silencio, sin mansiones gigantes, sin mostrar lujo al mundo. Todo cambió cuando encontraron petróleo bajo el Mar del Norte, un descubrimiento que transformó a Noruega para siempre. Pero en vez de gastar el dinero, lo guardaron para el futuro. Noruega creó uno de los fondos económicos más grandes de la historia, billones de dólares protegidos para generaciones futuras, un país pequeño, con una riqueza imposible. Aquí, la salud y la educación son derechos básicos, desde el nacimiento hasta la vejez. El sistema protege a casi todos. La estabilidad se volvió parte de la vida diaria. Los noruegos pagan impuestos extremadamente altos, y aún así, son de las personas más felices del planeta, porque la confianza en el sistema es total. Existe una regla invisible llamada la ley de Hante. Nadie debe sentirse superior a los demás. La humildad vale más que presumir riqueza. Noruega lidera la revolución eléctrica mundial. La mayoría de los autos nuevos aquí son eléctricos, incluso en regiones congeladas. La tecnología domina el futuro. Es una extraña paradoja. Un país enriquecido por petróleo, preparándose para vivir después del petróleo. Oslo no presume su riqueza. Todo parece elegante, pero silencioso. Una ciudad construida con equilibrio. Durante siglos, sobrevivir aquí fue brutal. La fortaleza de Akershus todavía vigila el puerto, recordando una época de guerra y frío eterno. Luego llegó la Noruega moderna. La ópera de Oslo emerge del agua como un iceberg gigante, un símbolo de lujo, abierto para todos. Noruega incluso otorgó rango militar a un pingüino. Sí, un pingüino real, una tradición extraña y fascinante. Aquí, la naturaleza controla la vida. El invierno domina ciudades, montañas y océanos. Los humanos aprendieron a adaptarse, no a conquistar. El silencio en Noruega se siente diferente. Bosques infinitos, aire puro, un mundo lejos del caos moderno. La verdadera riqueza de Noruega no es el dinero, es la confianza entre las personas, una sociedad construida sobre estabilidad. Pero fuera de las ciudades comienza otro mundo, paisajes salvajes moldeados por hielo durante millones de años. Gigantescos acantilados emergen del océano. Los glaciares tallaron la tierra como escultores. Noruega parece otro planeta. Noruega no conquistó la naturaleza, aprendió a vivir junto a ella, pero el verdadero poder del país está escondido dentro de montañas de hielo milenario. En Noruega, la naturaleza no parece real. Montañas gigantes emergen directamente del océano, como si otro planeta hubiera aparecido sobre la Tierra.
Bienvenidos a Geirangerfjord, uno de los paisajes más impresionantes del planeta, un reino de agua, hielo y piedra eterna. Estos fiordos fueron creados por glaciares gigantes. Durante millones de años, el hielo cortó la montaña como una cuchilla. Aquí, el silencio se siente sobrenatural. El agua refleja el cielo como un espejo perfecto. Todo parece detenido en el tiempo. Pequeñas granjas abandonadas cuelgan sobre acantilados imposibles, lugares donde sobrevivir parecía un milagro. Entonces aparecen las 7 hermanas, 7 cascadas cayendo juntas desde el cielo, como hilos plateados sobre roca negra. La leyenda dice que eran 7 hermanas bailando en la montaña, y un pretendiente quedó convertido en piedra, observándolas para siempre. En primavera el agua ruge con violencia, la niebla crea arcoíris gigantes sobre el fiordo. Pero Noruega guarda lugares aún más extremos, acantilados donde un solo paso separa la vida del vacío. Preikestolen parece un altar suspendido en el aire, una roca perfectamente plana sobre un abismo inmenso. No hay barreras, no hay protección, solo viento, piedra y miedo. Desde arriba, el fiordo parece infinito. El ser humano se vuelve diminuto frente a la naturaleza. Pero existe un lugar todavía más irreal, Trolltunga, la lengua del troll. Para llegar aquí, las personas caminan durante horas entre hielo y roca, un viaje que pone a prueba el cuerpo y la mente. La roca parece flotar sobre el vacío. Debajo, un lago azul imposible aparece entre montañas gigantes. Las antiguas leyendas nórdicas decían que los trolls vivían aquí, y cuando la luz del sol tocó sus cuerpos, se convirtieron en piedra. Más al sur, Hardangerfjord muestra otro rostro de Noruega. Miles de árboles florecen bajo montañas nevadas. Aquí, la primavera y el invierno existen al mismo tiempo, flores delicadas, bajo glaciares eternos. Y entonces aparece Voringsfossen, una cascada brutal cayendo casi 200 metros hacia un cañón oscuro, la fuerza pura de la gravedad. Los fiordos de Noruega no parecen creados para humanos, parecen obras gigantescas de otro mundo. Pero más allá de estas montañas imposibles, los humanos construyeron caminos que desafían la naturaleza. En Noruega, la naturaleza siempre gana. Montañas gigantes bloquean el camino, tormentas destruyen todo a su paso, y aún así, los humanos construyeron rutas imposibles. Bajo toneladas de roca sólida, existe el túnel carretero más largo del planeta. El túnel de Lærdal atraviesa montañas durante 24 kilómetros, como un viaje dentro de la Tierra. Conducir aquí se siente irreal. La luz natural desaparece lentamente. Solo quedan silencio, concreto y oscuridad. Para evitar el miedo y la claustrofobia, los ingenieros crearon enormes cavernas iluminadas, espacios azules que parecen ciencia ficción. Pero el verdadero desafío comienza sobre el océano, donde las tormentas del Atlántico golpean sin piedad
y las carreteras luchan contra olas gigantes. La Atlantic Ocean Road parece flotar sobre el mar. Puentes curvos conectan pequeñas islas salvajes, una de las rutas más extremas del mundo. Durante la construcción, huracanes destruyeron partes del proyecto varias veces, pero Noruega nunca abandonó la carretera. Aquí, el océano golpea directamente el asfalto. No existe separación entre el mar y el camino, solo una batalla constante contra la naturaleza. Y luego aparece Trollstigen, una carretera tan extrema que parece imposible desde el cielo. 11 curvas cerradas suben por una pared de roca vertical. Cada giro parece desafiar la gravedad, y debajo, un abismo gigantesco espera. La carretera fue construida a mano hace casi un siglo. Trabajadores perforaron roca sólida entre hielo y cascadas, un milagro de resistencia humana. En medio del ascenso, una cascada brutal cae directamente bajo el puente. El sonido parece un rugido infinito. Pero Noruega no solo domina montañas, también domina la nieve. Aquí, esquiar no es un deporte, es parte de la identidad nacional. Holmenkollen se eleva sobre Oslo como una torre futurista, el salto de esquí más famoso del país, un símbolo de velocidad y valentía. Desde la cima, Oslo parece una ciudad diminuta rodeada por bosques infinitos. La naturaleza nunca desaparece en Noruega. A pocos minutos de la capital, comienza un mundo salvaje y silencioso, donde los alces caminan entre árboles gigantes. Ciervos aparecen entre la niebla del norte, como fantasmas antiguos escondidos en el bosque. Aquí, la vida salvaje sigue gobernando. Ese es el verdadero milagro de Noruega, tecnología moderna, conviviendo con naturaleza primitiva. Las carreteras atraviesan montañas imposibles, los túneles perforan roca antigua, pero la naturaleza sigue siendo más poderosa. Noruega construyó caminos donde nadie debía sobrevivir, pero el alma del país no vive en carreteras, está escondida dentro de antiguas ciudades vikingas, esperando revelar su historia. Noruega no nació rica, nació entre tormentas, hielo y guerra. Aquí los vikingos dominaron mares imposibles, y sus ciudades aún guardan secretos medievales. Este no es un país moderno, es un reino construido sobre leyendas. Bergen parece una ciudad sacada de un cuento nórdico. Lluvia, montañas y casas de madera rodeadas por niebla. Pero hace siglos, este puerto controlaba el comercio del norte de Europa. Aquí comenzó la riqueza de Noruega, y todavía puedes sentir el pasado caminando por sus calles. Bryggen no es solo un barrio antiguo, es un sobreviviente de incendios, guerras y siglos de tormentas. Las casas inclinadas de madera parecen frágiles, pero llevan aquí más de 700 años, como si el tiempo se hubiera negado a destruirlas. En estos muelles, miles de toneladas de bacalao seco partían hacia Europa. Noruega comerciaba con el mar mucho antes del petróleo. El olor a sal y madera todavía llena el aire, y cada calle parece atrapada en otra época. Aquí el océano era poder. Los vikingos no solo eran guerreros salvajes, también eran exploradores, comerciantes y navegantes brillantes.
cruzaron océanos abiertos con barcos de madera, mucho antes de la tecnología moderna, y cambiaron la historia del mundo. Las montañas protegían Noruega, pero también la aislaban. Por eso cada ciudad desarrolló su propia identidad, pequeños mundos separados por fiordos gigantes, un reino dividido por la naturaleza. Trondheim fue una vez la capital de los vikingos. Aquí nacieron reyes y comenzaron antiguas guerras. La ciudad todavía se siente solemne, como si los ecos del pasado siguieran vivos, un lugar donde la historia nunca desapareció. En el centro de Trondheim se levanta Nidaros Cathedral, la catedral medieval más importante de Noruega, oscura, gigante, silenciosa, parece más una fortaleza que una iglesia, construida para resistir siglos de frío y guerra. Las esculturas de piedra observan la ciudad desde hace 1000 años, reyes, santos, guerreros, todos inmóviles bajo el clima del norte. Cada detalle cuenta una historia olvidada, una civilización enterrada bajo nieve y tiempo. Noruega dejó atrás la era vikinga, pero nunca perdió su espíritu, la disciplina, la resistencia, el respeto por la naturaleza, todo sigue presente en la sociedad moderna. Los vikingos cambiaron, pero no desaparecieron. Las pequeñas ciudades costeras parecen detenidas en el tiempo. Casas blancas, puertos silenciosos, calles vacías. Aquí la vida avanza lentamente, lejos del ruido del mundo moderno, como si Noruega protegiera cuidadosamente su tranquilidad. El mar sigue siendo el corazón del país. Incluso hoy, miles viven mirando al océano cada mañana. Pesca, barcos y tormentas forman parte de la rutina diaria. Aquí el mar no es paisaje, es supervivencia. Durante siglos, el clima extremo decidió quién sobrevivía. Los inviernos eran largos y brutales. La oscuridad podía durar meses. Por eso los noruegos aprendieron a vivir con silencio y a encontrar belleza en la soledad. Las antiguas casas de madera siguen en pie. Algunas parecen inclinarse lentamente hacia el suelo, pero continúan resistiendo lluvia, nieve y viento, como si el país entero hubiera sido construido para durar. Sin necesidad de mostrar riqueza, Noruega se volvió uno de los países más ricos del planeta, pero sus ciudades nunca crecieron como megaciudades caóticas. Aquí el lujo casi no se muestra, la riqueza permanece silenciosa, oculta detrás de simplicidad y orden. Incluso la arquitectura refleja esta mentalidad. Edificios modernos junto a estructuras medievales, cristal y acero al lado de madera antigua, pasado y futuro coexistiendo en silencio. Eso es Noruega. En verano, los puertos se llenan de vida. Barcos pequeños cruzan aguas tranquilas. Las cafeterías se llenan lentamente. Y el sol parece no querer desaparecer nunca. El norte vive bajo reglas diferentes. Pero cuando llega el invierno, todo cambia. La nieve cubre ciudades enteras. El océano se vuelve oscuro y agresivo. Y el silencio domina nuevamente el paisaje. Noruega nunca deja que olvides quién manda aquí. Los vikingos conquistaron mares, pero la Noruega moderna conquistó algo más difícil: equilibrio entre riqueza y humildad, entre progreso y naturaleza. Pero el verdadero misterio del norte aún no aparece. Más allá de estas ciudades antiguas, existe un mundo congelado donde el cielo comienza a moverse, un lugar
donde la oscuridad brilla en colores imposibles, y donde el Ártico revela el último secreto de Noruega. Más allá de los fiordos y las ciudades vikingas, existe otra Noruega, una tierra donde el océano toca el Ártico, donde el silencio domina todo, y donde el planeta parece terminar. Las islas Lofoten parecen imposibles, montañas negras saliendo directamente del mar, pequeños pueblos rojos atrapados entre nieve y océano. Todo aquí parece creado por CGI, pero este lugar es completamente real. Durante siglos, los pescadores sobrevivieron en estas aguas brutales, tormentas, hielo y oscuridad total, pero aún así construyeron comunidades en el borde del mundo. Aquí la naturaleza siempre decide las reglas, los humanos solo aprenden a resistir. Reine es considerado uno de los pueblos más hermosos del planeta. Pequeñas casas rojas reflejadas en agua congelada, montañas gigantes rodeándolo todo, y una calma tan profunda que parece otro universo. Aquí las noches no se sienten normales. En invierno la oscuridad domina durante semanas, y en verano el sol simplemente nunca desaparece. El tiempo deja de comportarse como conocemos. El Ártico vive bajo otras leyes. El océano Ártico parece tranquilo desde lejos, pero debajo de esas aguas heladas se mueve uno de los depredadores más inteligentes del planeta, las orcas, cazadores perfectos del norte. Cada invierno, enormes grupos de arenques llegan a los fiordos, y detrás de ellos aparecen las orcas, oscuras sombras moviéndose bajo agua azul hielo, una persecución antigua, repetida generación tras generación. Nadar junto a orcas cambia completamente la percepción humana, te hace sentir pequeño, frágil, como un visitante temporal en un reino salvaje. Aquí la naturaleza todavía tiene el control absoluto. Y luego aparece Tromsø, la capital secreta del Ártico, una ciudad moderna rodeada por nieve infinita, donde ciencia y naturaleza sobreviven juntas, en uno de los lugares más extremos del planeta. Pero la verdadera magia comienza cuando cae la noche. El cielo lentamente cambia de color, verde, púrpura, azul eléctrico, como si el universo estuviera respirando sobre Noruega. Las auroras boreales comienzan a despertar. Las auroras no son simples luces, son tormentas solares chocando con la atmósfera terrestre, energía cósmica visible desde el Ártico, un espectáculo tan surreal que durante siglos fue considerado magia. En silencio absoluto, las luces se mueven lentamente sobre las montañas. No hay ruido, no hay ciudades gigantes, solo oscuridad y cosmos, como si la Tierra estuviera conectándose con el espacio. Pero aún más al norte, existe un lugar donde la vida humana apenas sobrevive, Svalbard, una tierra congelada cerca del Polo Norte, el último borde habitable del planeta. Aquí los osos polares superan en número a las personas. Por eso muchos habitantes cargan rifles al salir de casa, no por violencia, sino por supervivencia, porque en el Ártico el humano no está arriba de la cadena alimenticia. El hielo domina cada rincón de Svalbard, montañas congeladas, océanos cubiertos por fragmentos de glaciares, y un silencio tan pesado que parece detener el tiempo. Pero el secreto más importante de Noruega está escondido bajo esta montaña,
una bóveda construida para proteger el futuro de la humanidad, el Global Seed Vault, el lugar donde el mundo guarda millones de semillas, por si un día todo desaparece. Dentro de esta bóveda congelada descansan semillas de casi todos los países del planeta, protegidas por roca, hielo y oscuridad permanente, como un seguro secreto para la civilización humana, esperando un futuro incierto. Noruega entendió algo antes que muchos países. La verdadera riqueza no es solo dinero, es estabilidad, naturaleza y pensar en el futuro antes del desastre. Desde ciudades modernas hasta aldeas vikingas, desde fiordos gigantes hasta el Ártico congelado, Noruega parece vivir décadas adelante del resto del mundo, en silencio, sin necesidad de demostrar poder. Noruega no es solo un país, es una visión del futuro escondida entre hielo, océano y montañas, un lugar donde humanos y naturaleza todavía intentan coexistir y donde el silencio del norte tal vez guarda las respuestas del mañana.